SPM Podcast con el primo. Así mismo es. Bueno, señores, hoy en SPM Podcast estaremos hablando del conflicto Israel-Palestina. Prácticamente estaremos hablando de la segunda parte, porque expusimos el tema Israel-Palestina y los teólogos, los religiosos, cristianos y musulmanes Va a seguir. ¿Qué más nos quiere decir? ¿Qué más nos quiere decir? Cuéntanos. No es para usted. Cuéntanos. Eso no es para usted. Eso para todos. No. Eso, Mariano. Lo que pasa es, escúchame, el sombrero primo. me sirve a mí. Escúchame, primo. El sombrero me sirve a mí. Escúchame. Pero yo- Edgar, escúchame. Pero Escúchame. Es que ustedes que entró fue en fuego. Ya me envió los cristianos, los teólogos. Primo, Musulmanes. vaya donde usted quiera ir. Deje esa gente tranquila. Para yo ir, tiene que dejarme ir. Deje esa gente tranquila. Tiene que dejarme ir. Para Va- yo ir, tiene que dejarme Eche ir. gasolina y dele. Bueno, Señores, entonces, nos fuimos, porque yo me estaba incluyendo en ese comentario. Yo me estaba incluyendo también, porque yo estaba presente. Ah, ¿usted estaba ahí? Y también le seguí el jueguito a ustedes. No fuimos a lo que era el origen del conflicto. Nos fuimos a lo que era. ¿Quién era el heredero del territorio real? ¿Quién no? ¿Quién legitimaba? Hoy quiero que encaminemos el comentario y el análisis en base a lo que está sucediendo hoy, en la actualidad. en esa área, en esa tierra. Sí. ¿Qué está sucediendo? El bombardeo al hospital que se hizo hace unos 4 o 5 días, si no me equivoco, el jueves o el viernes. El jueves por ahí. Entonces, que lo analicemos de una forma económica, social, pero el tema de lo que se está hablando ahora, de lo que está pasando ahora. Edgar Medina. Señores, viéndolo de una perspectiva económica, todavía no ha llegado la repercusión económica para Israel, porque Israel ya tenía tiempo preparándose económicamente y es uno de los países que invierte mucho dinero en lo que es su ejército y su defensa, debido a que desde su fundación, desde 1947 a 1948, ha tenido conflictos con todos los países a su alrededor. También, tú estabas mencionando el ataque al hospital. No se ha todavía responsabilizado cuál de las partes realmente fue que hizo eso. Aunque se entiende Que fue jamás. que fue Hamas o en muchos casos dice que fue Israel, porque es que está bombardeando, pero Hamas hace tácticas sucias. Obviamente es la parte terrorista y dando también a dar la noticia de que bueno, hasta el día de ayer eran 4 personas que han soltado los terroristas, 3 judíos y una estadounidense. También hay que mencionar de esa situación que políticamente hablando, la zona completa está ardiendo. Porque al enfrentarte a esa situación, desde el 1970, la ONU está tratando y mediando entre Israel y Palestina como mediador de paz. Y ha sido intermitente, un momento que sí, un momento que no, hasta que ha llegado la situación, ha escalado la situación hasta este momento. Entendemos nosotros que no ha llegado el punto donde económicamente afecta a Israel, pero sí está afectando a Palestina, porque está siendo bombardeada edificaciones, infraestructura, comercios, hospitales. Eso es algo que sin ninguna duda está afectando bastante. Edgar, dentro de lo que tú manejas o lo que manejamos, para ti, ¿cuál de los dos países o pueblos tú entiendes que tienen más fuerza de Israel a Palestina? En la región,
es más relevante Israel. Pero, y ahí digo la palabra que al primo no le gusta, Palestina tiene el apoyo de todos los países a su alrededor. De los Irán, Em- Irak, Emiratos Árabes Unidos. el Son Emirato, 6 naciones. todos ellos, pero en su contraparte está Estados Unidos apoyando a Israel. Se podría decir hasta cierto punto que el que tiene más poder es Israel. Entonces volvemos y entramos a lo que decía el tema Dame más o pasado. menos terminar mira, hay dos cosas, porque definitivamente en un conflicto entre ambas partes, sea países, sea de personas, sea lo que sea, el más fuerte se va a imponer. ¿Por qué no ha podido imponerse uno sobre otro? Porque, como bien lo dijo Edgar, son unos Estados Unidos árabes, unos Estados árabes unidos. El que son Emiratos Árabes. los Emiratos Árabes. Pero, entonces, el Mossad es la institución de inteligencia más importante del mundo, hasta por encima de la CIA. Ujú. El ejército israelí es uno de los ejércitos mejor armado y mejor entrenado y mejor capacitado de la zona y de todo el continente. Eso sin decir los más despiadados. No, porque los árabes son igual de despiadados que ellos. Exactamente. Hay un efecto del mina el otro. Los árabes se explotan ellos mismos. Entonces, también Ellos creen en la reencarnación. También hay que contar con lo que dijo Edgar, que Israel cuenta con el apoyo de Occidente, dígase su mayor potencia, que es Estados Unidos. Que de hecho, si no me equivoco, o no me recuerdo, a Israel le iban a hacer una estado y tierra-nación por aquí, por el lado de Canadá, en esta área. Si no, Por ahí. por aquí, ¿me entiendes? Entonces, ellos, por el sentimiento y por lo que significa esa tierra, que lo que estábamos diciendo en el contenido, en la primera parte de este contenido, que es sagrada para las tres religiones más grandes, que son descendientes de lo mismo, porque son las tres religiones abrahámicas, así que se dice, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ahí se contextualiza eso, porque no se puede definir que ninguno tiene más fuerza que el otro, porque uno tiene más fuerza en una área y el otro en otra área. Pero con lo mismo. Hay fuerza y debilidades. Lo mismo que está diciendo Tiene la su vez pro y su pasada. contra cada Sí, uno sí, de hay ellos. fuerza y debilidades. Siempre le dije que esa guerra viene y trae detrás una mano oscura que no se está presentando en esa guerra. Porque realmente hay intereses. Hay un interés fuerte en eso, el cual todavía no se ha desatado el por qué. Sí, te voy a decir En la guerra. te voy a decir un Mira, porqué. mira, déjame explicarle. Y yo lo estaba diciendo en el contenido pasado. Porque ese territorio es sagrado para tres religiones y solamente hay dos involucradas en el proceso. Porque no hay ninguna que pueda sacar ninguna partida económica, que son los cristianos. No tienen ningún asentamiento que puedan reclamar específicamente ahí. Toda la guerra tienen motivo hegemónico, motivo religioso, pero al final, el objetivo final es la economía. Permítame diferir en un sentido. Con todo su derecho. Es que los cristianos, en el tiempo de cuando la Iglesia Católica estaba reinante en el mundo, hubieron en la etapa del 1600, 1700 por ahí, si no me equivoco. En el siglo XVII. Siglo XVII por ahí. En el Imperio Romano. La cruzada, lo que le llamaron la cruzada. Sí, así es. La gran cruzada donde los ejércitos cristianos fueron a invadir. Los ejércitos cristianos no, porque ese ejército no lo mandó Cristo. Los ejércitos romanos. Efectivamente. Católicos, compañeros. Pero el ejército era romano. No Era vamos de a creencia confundir- católica, no, porque no vamos a queremos confundir, satanizar. no vamos a confundir a los Eso es justamente lo que estoy escuchas. haciendo. Eran ejércitos cristianos, Ok, dicho sea de Europa, ok. conformados por Alemania, Hay España. una nación llamada Cristo.
No. O era el Imperio Romano que imperaba. Pero era la religión. Imperio Romano. Que era, cuando hablamos de los musulmanes, no hablamos no hablamos de Irán, no hablamos de Irak. ¿De qué hablamos? De la religión en sí. No, Entonces, es que yo no- ellos representaban en ese momento. Cuando yo me refiero a ellos eso, representaban en ese momento a lo que me era refiero a los al palestinos cristianismo. como pueblo y como nación, no a los musulmanes como religión. Ok. Yo me refiero a los palestinos como pueblo y como nación, no porque Pero hay muchos musulmanes que no son extremistas. Entonces, Eso- no podemos decir ejército cristiano porque ese ejército no era de Cristo. Ese ejército, No, ¿Y de qué era? ¿Y qué ese ellos representaban? ese ejército representaba al Señores, Imperio Romano. no lo era un veamos. ejército romano, No lo veamos. históricamente hablando. Perdón, Espérate, es que lo sí, estamos viendo de un No. aspecto religioso y no histórico. No. Y Es que esto- la palabra puede llevar a confundir. Exacto. Cuando tú me dices a mí un ejército cristiano, quiere decir un grupo de personas que van a pelear a favor de Cristo. Exactamente. Eso es lo que yo hacía. Eso es lo que yo entendía. No, Ellos se amparaban en Aquí, la religión. aquí Exacto. está. Se amparaban en la religión Ok. para justificar los genocidios y los abusos. Ok. Y el Entonces, ejército- ¿en qué religión? ¿En qué religión? Era un ejército. Espérate. ¿En qué religión ellos romano. iban? ¿En nombre de qué Un religión ejército ellos iban? romano. Espérate, pero ¿en nombre de qué religión ellos iban? Espérate. ¿En nombre de qué religión ellos iban? El escudo que tiene la bandera de nosotros aquí, ¿qué dice? Dios, patria y libertad. Pero de este lado. Y el, no y el- dice- y el- pero de y este el lado. escudo que ellos llevaban, ¿de qué era? Espérate. Pero El de este escudo lado- que ellos llevaban Perdón. era cristiano, Perdón. representaba la pero cruz. pero de este lado no dice ejército cristiano, dice ejército nacional de la República Dominicana. Pero no estamos hablando de nosotros, estamos hablando en el siglo XVII, cuando ellos Cuéntame la contextualización, incursionaron bajo qué, No. bajo qué estandarte y Lo bajo que- qué objetivo. lo que Porque pasa- nos estamos desviando Esos del fanáticos- tema. Primero, nos estamos desviando del tema. Esos fanáticos no pueden entender algo Mira, así como que yo. hay algo importante. Ujú. Ese grupo de personas a veces usaban las religiones o el nombre cristiano o a Cristo como escudo porque ellos muchos todavía creen en la reencarnación. Pero en el siglo XVII se creía en De- eso, desde en que- la religión cristiana. Desde que tú nacías, tú decías, mira, tienes que pelear por tu país, por tu nación, a ser posible te da la vida por la nación, que después tú vas a reencarnar. Y a ellos se les importaba llenarse de bomba El mismo y tema. venía aquí, ¡boom! No, El tú mismo- estás hablando, el mismo tema, el mismo hablando de los tema. musulmanes, pero tú sabías que en el siglo XVII se creían los cristianos de ese contemporáneo creían en la reencarnación también. Todavía puede aparecer uno que cree en la reencarnación. Porque No, todo, pero si todo va a cree- depender como tú crees. Sí que mira, hay dos cosas que no caben en la misma oración. Que al final empezamos hablando de una cosa y dije que no quería que nos fuéramos a lo religioso, pero al final tenemos que acotar. Es que obligado es que dice para Pero allá. es que no estamos Déjame votando lo terminar, religioso déjame terminar, déjame porque terminar. estamos votando el punto histórico. Hay dos palabras que no caben en la misma oración, que se llama reencarnación y cristiano. No me digas tú a mí que un cristiano cree en la reencarnación, porque si cree en la reencarnación no es cristiano y viceversa. Porque la doctrina cristiana dice claro que Jesucristo es nuestro único salvador. La Iglesia Católica dominaba las informaciones en el siglo XVII, controlaba lo que se creía y lo que no se creía. Hay que entender que había una desinformación No, pero- de lo que realmente decía la Es que tú Biblia. no puedes dominar lo que una gente cree, tú puedes imponer ideologías, pero tú no puedes imponerme a mí a creerla. Con imponer tú no dominas. Pero no lo que yo creo. Te pregunto, No. con imponer tú no dominas. Pero no lo que yo creo. Yo hago lo que tú digas, pero yo creo lo que realmente creo. Y si había un constructo de esa idea, si tú no tenías acceso a lo que era la Biblia, porque estaba en latín, y la mayoría en el siglo XVII no sabía leer ni escribir, Entonces, y creían lo que los como máxima autoridad. Ahora, te hago una pregunta. Entonces tú estás diciendo que mucha de la doctrina de la Biblia es mentira y mal traducida. O traducida, mal traducida no. O traducida maliciosamente con desperfecto para manejarnos a su voluntad. Exactamente de esa manera como lo Pero- dices, no. Eh, Estamos claros. Estamos Mira, claros. mira. Porque hay que, Ay, espérate, perdón, porque la gente no quiere entender algo. La Biblia que nosotros conocemos ahora tiene 3 vertientes, dicho sea el hebreo, el latín y el griego. ¿Cuál es nuestro idioma? El castellano o el español, como que lo prefiera,
no tiene ciertas palabras, por lo cual cuando se hacen las traducciones, que la primera traducción se hace al alemán, luego a las otras lenguas, tiene desperfectos, no porque quieran, porque hay aproximado a palabras, lo cual obligatoriamente crea una distorsión hasta cierto punto, pero no en las ideas en general, sino en cosas contextuales. No estamos yendo, Aclarando. no estamos yendo, Mira. no estamos yendo No, demasiado. te estoy haciendo la puntualización porque tú quieres decirlo como que yo estoy diciendo que la Iglesia Católica maliciosamente hizo una mala traducción. No. Sino Mira, que no se Esos fueron podía. turistas que querían imponer en la creencia de la gente. Habían y constructo. que traducían erróneamente a propósito. No. Eso fue lo que tú dijiste. Vamos a hacer Yo dije algo. que Vamos al tema, la vamos Biblia al tema. estaba en latín. La Biblia estaba en latín. La gente no sabía latín. Y entonces los padres, los papas, los obispos, los clérigos, esa gente controlaba y decía a su manera lo Gracias. que decía la Biblia. Gracias. Pero cuando se traduce la Biblia, no. Cuando se traduce, yo estoy hablando de la Biblia cuando se traduce. No, gracias. Cuando llega el tiempo de la revolución, Martín Lutero. Gracias por el aclarando. Gracias. Sí, quedó claro, pero mira, aquí hay algo importante. Bárbaro. Hay que ver la palabra cristiano. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cuándo viene? En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y después de reunirse un año enseñando, los discípulos se le llaman por primera vez cristianos en Antioquía. Después de un año de reunirse en Antioquía, después de ahí es que se le llama cristiano. Antes de ahí no se le llamaba cristiano. Nazareno. ¿Entiendes? Nazareno y se identificaban con un pez. No, porque y- era prohibido Sí. que se reunieran Sí. a comulgar la religión. Y dicho sea de paso, no había Biblia. Habían rollos. Papiros. Eso Rollos. mismo. Fácilmente tú tenías Éxodo en tu casa, aquí en San Pedro, y yo en Santiago tenía Deuteronomio. Sí, pero Tú no sabías que existía el libro de Deuteronomio. Yo no sabía que existía el libro de Éxodo. en ese momento se pasaba la creencia de boca en boca. Ahí es que quiero llegar. Entonces, ellos creían una cosa y hasta hoy día todavía pasa eso con mucho. Entonces, el problema ahora mismo entre estas dos naciones, para ellos, mira, eso aquí nos divide. Y de fruto de la guerra, cuando ganemos, tú vas a coger la mitad para allá y yo cojo la mitad para acá. Pero Pero ese ahora hay uno que lo quiere todo. le pertenece ¿A cuál de los dos? a Palestina. No que hay acuerdo. ¿Le pertenece? A Palestina. A Palestina. A Palestina le pertenece. ¿Por qué? Donde están los israelitas, le pertenece a Palestina. Y esa es la realidad. Que la gente no quiere ver los puntos históricos y la verdad. Cuando se desintegra por última vez lo que nosotros conocemos bíblicamente como los israelitas, se desintegra el mundo entero al final. Ese espacio lo ocupan los palestinos. Los judíos se van a Alemania, se van a Rusia, se van a todo el mundo, vienen, luego comienza una reubicación porque ellos como pueblo nunca perdieron su identidad y lo que antes de lo que era la ONU, comenzaron a reubicar a esa gente, Primo, no vamos a volver a repetir lo mismo que dijimos. en pero la que parte uno. obligado. No, hablamos claro. Pero también vamos a volver- vamos a retomar, vamos a retomar. lo que queremos. Ok, es poner- ahora, vamos a retomar lo de ahora. Lo que está No me sucediendo. vuelva ya al siglo XVII, al siglo XVI. No voy a volver porque ustedes no quieren, obligado No, a es que que volver. eso quedó claro. Vamos a volver en el 2023. Ok, vamos para el 2023. Señores, uno de el ejército más imponente en el Medio Oriente, sin lugar a duda, es el de Israel. Pero aún teniendo el ejército más imponente en el Medio Oriente, no va a poder con 6 países al mismo tiempo combatiéndolo. Espérate, no hubo una guerra de los 6 días, o no recuerdo, donde Israel venció 1-1 esos 6 países. 1-1. Cuando se reubicó. Espérate, 1-1. Estaban los 6 contra ellos, ellos fue venciéndolo cuando se reubicó y se hizo, que ahí fue que tú dices la cosa ciónica, un estado, una nación, donde venció los países uno por uno hasta reubicarse. Entonces, lo hizo en un momento, ¿por qué no hacerlo de nuevo?
No solo, tú estás hablando de un contexto pasado. No, fue en este siglo, fue en el siglo pasado, en 1960, posterior a la Guerra Mundial. Cuando, A la Segunda Guerra A la Mundial. Segunda Guerra Mundial. sí. en el 49, 40, 56. En 1947 se impone, porque lo que tú estás hablando es como en el 1992, 1922 por ahí. Pero ellos lo imponen los países europeos, encabezados por Gran Bretaña. Vamos a estar claros en eso. Pero volviendo ahora, con la tecnología que, por ejemplo, el muro de hierro, como le dicen ellos, no me recuerdo bien exactamente. El muro de los lamentos. No. Defensivamente hablando, fue derrotado por Hamas. Y entonces Irán ahora mismo es la mayor potencia económica en la región y está en contra de eso. Irak está en contra de eso. Y hay un país que también se fue a le declaró la guerra a Israel, que también el ejército de israelí se ha tenido que dividir para estar en varios frentes. Imagínate que todos los países de esa región le declaren la guerra y manden sus ejércitos. Estamos hablando que alrededor de 1 millón de personas contra un ejército que ¿cuántas personas tiene? 190,000. Y creo que en reserva no llega a los 300,000. Por ahí que anda, por 300,000 que anda. Por ahí. Imagínate que todos van a poder. No van a poder. Bueno, nosotros que Ahora queremos- también los Estados Unidos le está mandando, le mandó como refuerzo marítimo varias naves, varios navíos, lo cual a ellos los fortalece bastante. Claro está, claro, de ahí que viene el apoyo. Bueno, nosotros lo que queremos es que lleguen a un acuerdo y ya se termine la guerra, porque las guerras no son buenas, señor. Es que desde 1970 están, a través de la ONU, están tratando un acuerdo con Palestina y no se ha llegado. Es que el acuerdo no es con Palestina. Pero la guerra no la causa Gaza, ahora la crea es Hamas con su ataque. ¿Me entiendes? Sí. Y donde hubieron, ¿cuántos? 22, 23 muertos, pues, al principio. Lo cual aumentó la rabia y la ira de los israelíes. Lo cual esa gente, sin mucho, ellos son medio guerrilleros. Medio. Vamos a decir, No. ¿lo ayudo? ¿No lo ayudo? No es que ellos no son guerrilleros, sino que son unas personas que siempre han tenido que defenderse a través de los ataques. Porque para nadie es un secreto que siempre viven en guerra, pero no son ellos que la provocan. Normalmente no. Ellos se defienden. La guerra de los 6 días, en hebreo, Jiménez Mashit, también conocida como la guerra de 1967. Fue conflicto bélico donde Israel enfrentó en 3 frentes diferentes a Siria, Egipto. Ajá. En ese entonces, cuando se estableció, venció 6 países diferentes. No, cuando se estableció, no. Sí, en el 1967. Yo te dije, Ellos no se establecieron fue en el 1948 que ellos se establecieron. Sí, ellos sí sí. tuvieron un conflicto bélico en Sí, el 1967. no, ellos se asentaron en el 1948, pero no se establecieron hasta 1967 porque nunca tuvieron un establecimiento Sí, no, Búscalo. se entiende. 1948. Se entiende. Estado, se creó como Estado. En Sí, pero oye, 1948. ustedes están diciendo lo mismo, porque eso empezó en el 97 y terminó en el 98. No, en el 48. En el el 48. 48. Así mismo, 1947, 47 a 48. No, escucha. Exactamente. En el 48 ellos se asentaron, pero no hubo paz hasta que ellos, en el 67, fueron 20 años después. Llévese de mi primo. No, James Medina, no. El dato, no. el dato mata relato, tú lo dices a ti mismo. Y fue en el 1948, encabezado por Gran Bretaña. Desde 1917 a 1948, Gran Bretaña y lo que antes era antes de la ONU y después con la ONU, fueron obligatoriamente, lo impusieron. Porque hay que estar claro en algo. ¿Por qué yo digo que Palestina tiene la razón aquí en este programa?
porque le impusieron en un territorio que ya ellos estaban establecidos desde hace un siglo, prácticamente un siglo, se lo impusieron ahí, a la mala. Y todo el mundo, óyeme, es como, cuando, si van a la casa de Wilson, y la mujer de Wilson dice, yo voy a traer a mi mamá, y Wilson no está dispuesto. Y aunque si tú quieres, hasta te puedes ir de la casa, pero yo voy a traer a mi mamá. Oye, por no dejar a su mujer, él la va a aceptar. Está ahí. Pero Wilson quiere. Wilson no quiere. No, va a llegar un tiempo que voy a decir, mira, hasta se aquí me va la llegamos. mujer o me voy yo. Un ejemplo. Y eso fue lo que pasó. Voy a hacer un ejemplo que va más de acuerdo con lo que está pasando ahí. Ok. Nosotros somos 4 hermanos, ¿verdad? Yo tengo un conflicto. Yo soy un tipo lioso, el más fresco, el primo vive jodiendo, peleo con Wilson y este se mete a favor de Wilson. Yo me voy para Nueva York. Me voy para Nueva York. Papá se muere. Me deportan de Nueva York. Yo no tengo dónde quedarme. Esta es mi casa. Yo tengo el mismo derecho de ustedes como hermanos. Claro que sí. El hecho que yo me haya ido no quiere decir que yo no tenga mi derecho. Si hay 4 cuartos, vamos a dividirlo de en uno. Ahora, que ustedes no estén de acuerdo, ese problema suyo legalmente me corresponde, porque yo salí huyendo por el conflicto que tuve con Wilson, pero ahora tengo las gónadas para enfrentarme a Wilson y voy a defender mi tierra. Claro. Hay un tema que tú conoces bastante. Eso está más de acuerdo con la realidad. De geopolítica. Sí, Eso está más de acuerdo con la realidad, ¿verdad? Óyeme, en geopolítica, La suegra. que es lo que tú, que un tema que tú conoces bastante, cuando tú cedes un terreno a otra nación, Claro. No, Claro, eventualmente la ese tierra, terreno. la tierra de quien la vive, de quien la trabaja. entonces, Ya. ¿de quién es? Entonces, Estamos ¿quién la vivió? claros. ¿Quién la trabajó? Claro, pero nosotros firmamos un acuerdo, nosotros 4, donde el Cocolo va a arbitrar. Entonces, si el Cocolo decide que nosotros, para evitar ese tema, él como árbitro decide que nos va a sacar esa habitacióncita para nosotros vivir, tenemos que respetar el acuerdo, porque nosotros Acordamos eso antes. Y se respetó el nosotros acuerdo. acordamos que él iba a arbitrar nuestra Exacto. situación. Y eso fue lo que hizo la ONU. Señores, este segmento llegó a ustedes gracias a Luis Gómez Benson. Wow. Para seguir bien representado, Luis Gómez Benson, diputado. Esto fue SPM Podcast. Con Con el el primo. primo. SPM Podcast con el primo.